Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Y en mi grupo vamos a exponer la película 12 años de esclavitud. Los integrantes son Chapoña Chunga Xiomara, Martínez Espinal Aarón, Matos Garrido Sebastián, Ciucia Vilcapá Franco y Murillo Pérez James. Soy el que les habla. Introducción. La Constitución de los Estados Unidos de América proclamaba la igualdad entre todos los hombres y la libertad de decisión de la raza. En el texto, aunque no se mencionaba la esclavitud de forma abierta, sí se apoyaba. Esto fue un gran problema, ya que hizo que existieran los estados que permitían la esclavitud y los otros estados libres, sin esclavos. La esclavitud estaba mucho más impregnada en el sur que en el norte. En esa época hubo una revista muy famosa que pedía a la familia del sur no enviar a sus hijos a estudiar al norte, porque en esas escuelas se promulgaba el abolicionismo. Y así, por esta razón, evitaban enviarlos al norte, también haciendo más grandes las divisiones entre el sur y el norte, que posteriormente iniciarían la guerra civil. Los esclavistas necesitaban a los esclavos porque trabajaban en sus grandes plantaciones de algodón, muy importante económicamente para la región. Los dueños veían con enormidad la esclavitud y que tenían todo el derecho de tener esclavos porque la Constitución no lo prohibía y podían tratarlos de la peor manera posible, a comparación de los afroamericanos que vivían en el norte, donde vivían libres, pero no libres de esclavos, no libres de peligro. Muchos eran secuestrados y enviados al sur para ser esclavos, como le pasó a Salomón, nuestro protagonista. Ahora expondrá a mi compañero Aarón. Cine Premier indica. El cine estadounidense nos ha dado diferentes tipos de retratos sobre historias de afroamericanos. Estas representan de diversas formas una conversación respecto a un tema lleno de matices y sensibilidades en la sociedad estadounidense. En los terrenos de la charla directa, profunda, reflexiva y madura se encuentran 12 años de esclavitud, tercer film de Steve McQueen. Solomon Northup, interpretado por el extraordinario Chiwetel Ejiofor, es un hombre negro, libre, padre de familia que vive en Nueva York. En 1841 es embaucado con una invitación a trabajar para súbitamente descubrir que ha sido secuestrado y vendido como esclavo. Las situaciones y las tramas avanzan mientras Solomon pasa de dueño en dueño en una serie de infortunios que ponen al límite su capacidad de tolerancia y de supervivencia en una pesadilla inimaginable. Y ahí la actuación de Ejiofor sorprende en su capacidad para vivir esos excesos, como la escena sin trucos y sin cortes en la que por minutos debemos verlo parado de puntitas, apenas logrando apoyar sus pies en el suelo como único método posible para no morir por la soga amarrada en el cuello. McQueen se da tiempo de detenerse en estos momentos, plantaciones y personajes que se cruzan en el camino del ahora esclavo para observar y exponer el entorno y la variedad psicológica de la gente de la época desde varias perspectivas. El dueño amable y considerado, la pareja de violentos y agresivos amos, el comerciante con muchas avaricias y nada de escrúpulos, el exacerbado capataz racista y el filosófico menonita que objeta la esclavitud. En los fotogramas de McQueen existen constantes sutilezas con las que se acercan el plano emocional de sus protagonistas, acompañado de un atrevimiento y crudeza visualmente sentimental a través de escenas sostenidas que nos hacen acompañar por más segundos o minutos de tensión. Sin duda un trabajo de una manufactura impecable con ideas y reflexiones muy profundas, una exquisita conversación fílmica sobre una historia increíble y una realidad compleja y oscura del pasado estadounidense. Basada en un evento real que ocurrió en 1850, la familia cuenta la historia de Solomon Northup, un culto músico negro y hombre libre, que vive con su familia en la ciudad de Nueva York. Después de compartir una copa con dos desconocidos, Solomon descubre que lo han drogado y secuestrado para venderlo, como esclavo en el sur de una plantación en Luisiana. Solomon deja ir la esperanza y ve todos a su alrededor sucumbir a la violencia, el abuso emocional y la desesperación. La historia fue única, desde el principio, ya que no se trataba de la vida de un hombre que no era esclavo, que vivía como tal sin la capacidad de ser consciente de su situación. El protagonista sabe qué es la libertad y qué significa perder la libertad y la humillación que conlleva. Por eso su evolución crítica es aún más interesante. La película, que no esconde su militarismo, está rodeada con furia y esto se refleja en cada escena. Es una película visceral, atractiva, vivaz y enérgica, que, sin ser el primer gran evento cinematográfico, es el título a tener en cuenta.
Steve McQueen tiene un aspecto fuerte, sabe cómo filmar una película y se nota en cada fotograma. Nada es aleatorio o consumible. Todo se hace realidad y se enmarca en 12 años de esclavitud, una precisa radiografía de la maldad, ahora ya banalizado, también de su dignidad y su capacidad para superar su horror. Se espera que esta película sea un éxito de público, porque no es que sacuda las conciencias, sino que las hace saltar. Una película brutal y brillante, a partes iguales. Un clásico desde su primer visionado. Esta película trata temas como injusticia, abusos, pobreza y obviamente la esclavitud, el cual se vivía en aquella época. La trama se centra en nuestro protagonista Salomon Northup, un hombre de color, el cual es un famoso violinista y un muy buen padre. Este, al aceptar una oferta muy tentadora, despierta en una auténtica pesadilla, al descubrir que fue vendido como un esclavo al señor William Ford, con el cual se queda por un periodo de tiempo corto. Luego, este es enviado al campo de un empresario de algodón, el señor Edwin Epps, el cual es uno de los peores esclavistas. El director Steve McQueen hizo un trabajo de maravilla al poner tantas emociones en este filme, como la alegría, la tristeza, la desesperanza y el enojo, ya que nos hace meternos más en los zapatos de los personajes y de cómo estos se desenvuelven en torno al filme. Las escenas fuertes que se muestran nos hacen recordar al mundo en sí y cómo similares problemas ocurren en él. Los autores que les dan vida a los personajes, las situaciones difíciles y la guía de McQueen durante el rodaje nos hace dar un vistazo a lo oscuro que era el mundo y nos enseña a no darnos por vencidos, nunca perder la esperanza en los momentos más difíciles. Las conclusiones de la película 12 años de esclavitud es que ese género dramático es una película basada en la novela del propio protagonista Salomon Northup sobre sus propias vivencias durante su esclavitud. Cuenta con grandes actores como es Brad Pitt y Michael Fassbender y muchos más. Está basada en hechos reales. Se nos muestra la crueldad en la esclavitud, basada sobre todo en el racismo. En eso se enfoca toda la película. Y también apoyada por las leyes que lo hacían legal en ese momento en el sur de Estados Unidos, en una época no muy lejana. Se nos muestra en la película la lucha de Salomón por la supervivencia, alimentada por el deseo de volver a ver a su familia, en la que tiene que sobreponerse a una multitud de penalidades. Podemos decir que nos encontramos ante una historia dura e impactante. El solo hecho de tratarse de una historia real, se puede sentir identificado el espectador con la crueldad en la que se ve. Aunque no es tan explícita, llega de manera más profunda a la sensibilidad del espectador. Es una película de primera calidad. Existen escenas de ritmo lento, que se acerca al límite del aburrimiento, aunque en el grado justo de no llegar a ese punto. Fue una de las favoritas para llevarse el Oscar, con un duro drama, grandes actores, una magnífica fotografía y vestuario de la época. Posiblemente nos encontremos ante el futuro clásico del cine dramático. Se las recomiendo a todo el mundo ver la película, de inicio a fin.